Hola, hola, muy buenas tardes. Estoy feliz de poder participar de esta linda semana que ustedes han dejado. Quiero agradecer al equipo administrativo por la invitación y quisiera además saludar a cada uno de los profesores por su lindo trabajo que están haciendo acá en Molina y a todo el personal, pero sobre todas las cosas quiero felicitar a los apoderados que están participando en el trabajo y en el desarrollo de cada una de las actividades de su colegio. Vamos a conversar un poquito acerca de la familia. Yo creo que nosotros cuando pensamos en la familia inmediatamente se nos viene a nuestra mente cada uno de los participantes, los que tenemos más cerquita, pero quisiera hablar un poquito acerca del origen de este concepto. En latín significa famus. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Famus significa hambre. Y cuando nosotros pensamos en la palabra hambre, la verdad es que pensamos en una necesidad. Y en el caso de la familia, nosotros podemos suplir y estamos para suplir varios tipos de hambre, como es, por ejemplo, el emocional, que se ha hablado tanto estos días de dar cariño, de dar afecto, de dar amor a cada uno de los que nos rodean. También está el hambre social. En estos días ha sido una experiencia en la cual nosotros hemos tenido que vivir, que para algunos se nos hace más difícil que a otros en la parte sociable, y es la soledad. Solamente tenemos que conformarnos con mensaje a la distancia, pero cuando nosotros vivimos esa soledad en el hogar, dentro de la familia, es mucho más grave y más doloroso. Es por eso que la familia está también llamada a poder suplir esa hambre, esa necesidad. También está el hambre espiritual. Saben que en estos días he leído y es interesante ver que en el contexto de la pandemia muchas personas se han dado cuenta en esto de parar para reflexionar que ellos tienen necesidad de Dios. Nunca antes lo habían pensado, pero la verdad es que es una necesidad muy, muy importante en la vida del ser humano. Por lo tanto, estos tres aspectos deben estar siendo atendidos dentro de la familia. Ahora, cuando nosotros pensamos también en la felicidad, porque esa palabra nos cuesta, ese concepto nos cuesta, es como que a veces pensamos que es mucho para la familia, pero ¿saben qué? Dios tuvo un plan con la familia y uno de los objetivos principales que Dios tenía era la felicidad. Nos cuesta entender, pero era así. Y es por eso que Él quiso que nosotros pudiéramos atender tres grandes áreas: el área física, el área mental y el área espiritual. Nuevamente, como ustedes se dan cuenta, están estos tres lineamientos o elementos que son importantes para encontrar la felicidad en el hogar. En la parte física, nosotros vemos todo lo que tenemos que cubrir las necesidades de nuestros hijos, ya sea la alimentación, en la parte de educación, donde habrían muchos otros temas que hablar, pero vamos a pasar también a la parte psicológica, mental. Ustedes han escuchado, han leído estos días de cómo han aumentado, por ejemplo, los trastornos psicológicos. Y vemos que cada vez, no tan solo en nuestro país, sino que es la realidad en otros lugares del mundo, que esto ha ido en crecimiento. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, dejamos de saciar el hambre de la mente, no nos preocupamos, a lo mejor no le dimos esa importancia cuando nuestros niños eran pequeños y que nosotros teníamos que cada etapa ir cuidando de su mente y alimentando también
apoyando la parte psicológica. Tenemos, como ya decíamos, la parte espiritual. La dimensión espiritual es algo que nos lleva a tener la dimensión de lo que es malo y de lo que es bueno. A veces nosotros pensamos en personas que hacen tanto daño, tanto mal, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que esta persona puede cometer tan grave error? Bueno, la verdad es que a esas personas no se les entregó esta área espiritual, donde ellos llegaron a no tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y es eso lo que vemos ahora, el resultado, cuando nosotros vemos que aumenta la delincuencia, por ejemplo. Y cómo estos chicos, teniendo 16, 18 años, pueden quitarle la vida a una persona. Y nosotros decimos, pero ¿cómo nuevamente estuvo en la cárcel, sale y vuelve a entrar? Es que ellos, nadie le enseñó entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, esa dimensión tenemos que cuidarla mucho y que la parte espiritual esté dentro de nuestro hogar. Ahora, quisiera hablar un poquito sobre el ambiente. Yo quiero que me sigan siempre en las tres áreas de las cuales hemos estado hablando. Fíjense que Dios, al construir la familia, dijimos el objetivo que Él tenía, que las familias fueran felices aquí en la tierra, también se preocupó que tuvieran un lindo ambiente. Si nosotros volvemos a lo que es Génesis, de un principio, nuestros primeros padres, ellos gozaron de un ambiente hermoso donde allí vivían. Y no tan solo cuidarnos de la parte mental, sino también del ambiente físico, un lugar limpio. Ellos gozaron de un área verde, de muchas cosas que le hacían felices. Pero también estaba la belleza en las relaciones que ellos tenían. Era un ambiente donde había respeto, donde se podía escuchar con mucha confianza, y eso hacía que esta pareja, ¿no es cierto?, nuestros primeros padres pudieran encontrar la felicidad. Y en la parte psicológica de la que hemos estado hablando, ellos podían tener una tranquilidad. Cuando yo sé que a mí me aman, que me aceptan tal como yo soy, la verdad es que puedo estar en un ambiente confiado. Bueno, estábamos hablando de este hermoso ambiente y cómo fue el origen de la familia, pero fue interrumpido. ¿Por qué hoy tenemos otra realidad de la familia? ¿Por qué con dolor tenemos que escuchar, por ejemplo, de la separación? Bueno, yo todavía soy profesora jefe, trabajo con adolescentes y la verdad es que esto es de cada día. Yo he estado llamando a mis alumnos para saber cómo van con el avance de su aprendizaje y me he encontrado con sorpresa porque me dice, profesora, yo le digo, ¿cómo estás? Entonces me dice, más o menos. Y empiezan a relatar que están desanimados, que están aburridos en sus hogares. Los que tienen más confianza hablan acerca de la violencia que hay entre sus padres. Pero ¿y por qué? ¿Por qué si eso Dios había dicho algo distinto? Bueno, la Biblia cuenta de que fue interrumpido por el pecado. Y como resultado hoy tenemos vergüenza, tenemos dolor, fornicación, malos entendidos, grito, está la violencia física, la psicológica y un montón de resultados que no hacen gratos nuestros hogares, nuestras familias. Y esto que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, esta experiencia de la pandemia que no podemos dejarla de un lado. Cuando nos encontró a muchos, nos paralizó. Era una experiencia tan distinta, pero ¿saben qué? Aquí es donde nosotros encontramos qué familia teníamos. También lo podríamos tomar como una oportunidad. Corríamos
todo el día, pero no teníamos tiempo para nuestra familia. Cuando nosotros nos encontramos cerca de ellos para disfrutar, allí podemos gozarnos con los resultados de lo que teníamos de nuestra familia, pero tristemente también nos podemos dar cuenta que lo que habíamos construido estaba mal construido. Y es por eso que los problemas han venido mucho más y en la estadía en los hogares ha sido mucho más pesada y angustiosa. La verdad, de las cosas que no quiero terminar con algo, a lo mejor ser tan pesimista de lo que es la realidad de nuestra familia en la actualidad. Quiero decirles de que Dios nunca nos ha abandonado. Siempre ha estado Él preocupado por sus hijos. Y es así como después de la tragedia, porque fue una tragedia cuando el pecado interrumpió esta felicidad de la familia, Dios llama a una familia que también nos relata en Génesis, que fue la familia de Noé. Y saben que ellos estuvieron dispuestos a ponerse en las manos de Dios para poder ser modelos en esta vida. Y así vemos que ellos juntos se prepararon para un gran evento, que era cuando Dios iba a terminar esta tierra con el diluvio. Y es así que los padres y los hijos trabajaron para aquel día. Por lo tanto, lo que nosotros debiéramos tener presente siempre, que nosotros no deberíamos luchar solos, no deberíamos preocuparnos. Es cierto, como yo les decía, tenemos que saciar el hambre en estos 3 aspectos que ya hemos mencionado. Pero no siempre vamos a poder, porque la realidad de una familia a otra es muy distinta. En algunos casos va a estar el aporte de toda la familia, va a estar el aporte del padre, de la madre, de los hijos. Sin embargo, en otros casos, uno solo es el que va a llevar esta tarea. Por lo tanto, no es fácil, pero nosotros tenemos que pensar de que quien fue el autor de la familia está interesado, en ayudarnos. Nosotros no deberíamos paralizarnos, todo lo contrario, buscar a Dios para así planificar nuestras actividades en el hogar, ya no solos, sino con la ayuda de Él. Creemos que la familia, resumiendo entonces, que la familia en la historia ha jugado un papel muy importante, ya sea en la política, en educación, en el control de la natalidad, por ejemplo, en la parte social, ha tenido que ver la familia. Es por eso que cobra mucha importancia de la responsabilidad que nosotros tenemos al criar a nuestros hijos. Porque hay funciones que son tan importantes de lo que vamos a hacer, de las decisiones que ellos tomen más adelante, y nosotros vamos a ser responsables. Vamos a hablar rápidamente ya de algunos factores que no podríamos dejar de lado. Hay 4 factores que son importantes. Primero, poder crear en nuestros hijos la autoestima, que es el problema de la inseguridad de nuestros hijos hoy día. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros desarrollar la autoestima? Tiene que ver, en primer lugar, y como ya lo hemos repetido, con la seguridad, con la confianza en que nosotros le demos a nuestros hijos, el poder aceptar sus opiniones, el que ellos no tengan temor en preguntarnos. Si hay un lugar en el mundo, si hay un rincón que debe darle seguridad a los chicos, es realmente el hogar. El otro factor
que tenemos acá es la comunicación. La comunicación directa debe ser siempre con cada uno de los miembros de nuestro hogar. Debe ser específica, que ellos la puedan entender. Y esa es la realidad que quizás nos encontramos con este paréntesis que tenemos al estar en nuestros hogares, que donde no había comunicación, ahora se notó mucho más y tenemos que empezar de alguna forma crear esa comunicación importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escuchando a cada uno de los miembros de la familia. Cada uno de ellos es importante y lo que ellos quieran comunicar, nosotros deberíamos recibirlo con atención. ¿Qué más? Debe haber reglas con nuestros hijos. Algunas veces pensamos que la felicidad de ellos va a ser cuando todo es libre, que ellos puedan hacer lo que quieran. Aquí tenemos que buscar, ¿cierto?, un equilibrio, que las reglas sean adecuadas, que sean flexibles, pero deben existir, porque esas reglas también le van a traer seguridad a nuestros hijos. Ahora, hay otra cosa importante de la cual nosotros tenemos muchos problemas, que debemos enseñarle a nuestros hijos a tener el enlace con la sociedad. Muchas veces con el temor quizás de que ellos puedan estar protegidos, nosotros queremos tenerlos con nosotros, tener un control y muchas veces queremos ayudarle en todo. Y es lo que hace de que nuestros chicos no logren tener ese enlace con la sociedad. Y es así como nosotros después tenemos el fracaso cuando ellos ya están terminando enseñanza media y deben ir a buscar la experiencia con el superior. Quizás podríamos hablar mucho más en esta tarde, pero sé que el tiempo es corto. Lo que sí me deja tranquila es que ustedes van a tratar otros temas. Y quisiera decirles para terminar, una de las cosas que quiero que le queden claro, no lleven este peso solos. Ofrecemos la ayuda, los profesores, el colegio, capellanes, algún consejero familiar, pero no estemos solos, porque eso se nos hace muy pesado y nos trae angustia. Por lo tanto, deberíamos buscar ayuda. En segundo lugar, no pensemos que todo lo hemos hecho mal y que ya nuestros hijos pasaron el periodo de la básica, ahora están grandes, ahora ya no me obedecen, yo lo hice todo malo. No, siempre, siempre está la oportunidad de hacer las cosas bien, pero en primer lugar debe estar en nosotros el ánimo de hacer las cosas bien. Así que me gustaría que todos ustedes pudieran tener el anhelo, tener la alegría, porque con la alegría uno tiene optimismo y es motivada a hacer buenas cosas para la familia. Cuando todos estamos contentos, cuando nos amamos, cuando nos respetamos, la verdad es que tenemos mucha motivación para hacer las cosas bien. Y por último, aprovechemos estos momentos en que tenemos nuestra familia. A veces nosotros observamos a nuestros hijitos pequeños, los que ya estamos en otra etapa, y pensábamos que era cansador y que cuándo van a crecer. Sin embargo, hoy ya están grandes y en el caso de los que somos mayores, los hijos ya no están con nosotros y podemos observar que el tiempo pasó muy rápido. Y entonces allí viene de lo que hice y de lo que no hice. Quisiera hacer un llamado a los apoderados, que es el momento, no después, sino que este es el momento de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas con alegría. Todo el tiempo que nosotros podamos invertir ahora va a ser los resultados que vamos a tener después.
Que Dios les ayude, que Dios les dé la fuerza y que también tengan la sabiduría del cielo para poder guiar a su linda familia.